Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que a muchos nos intrigan. ¿Cuál es el secreto del éxito de Kerem Bürsin? Y no solo eso, sino que hemos prometido una revelación inesperada que, créanme, los va a dejar pensando. Si eres fan de Kerem, o simplemente te encanta ver cómo las personas alcanzan sus metas y sueñan en grande, quédate conmigo hasta el final. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, no olviden darle ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando. Kerem Bürsin, ese nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Desde sus inicios ha cautivado al público con su carisma, su talento actoral y una presencia escénica que pocos pueden igualar. Lo hemos visto brillar en telenovelas que han conquistado corazones en Turquía y más allá, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa encantadora y esos ojos que transmiten tantas emociones? ¿Es solo suerte, un talento innato, o hay algo más profundo que lo ha llevado a la cima? Hoy vamos a explorar esas facetas menos conocidas, esas claves que podrían ser la verdadera razón de su meteórico ascenso. Por supuesto, nadie llega al éxito sin esfuerzo. Hemos visto a Kerem en innumerables proyectos, cada uno requiriendo dedicación, disciplina y una preparación rigurosa. Hablaremos de su compromiso con su arte, de cómo se sumerge en cada personaje para darles vida de una manera que nos conecta y nos hace sentir parte de sus historias. Y es que no es solo cuestión de memorizar guiones, es entender las motivaciones, las complejidades de cada ser humano que interpreta. Esa entrega total es sin duda un pilar fundamental de su carrera. Pero el éxito en la industria del entretenimiento y en cualquier ámbito, rara vez es producto de una sola habilidad. Requiere visión, perseverancia y a menudo una mentalidad que desafía lo convencional. ¿Cómo ha logrado Kerem Bürsin mantenerse relevante en un mercado tan competitivo? ¿Qué estrategias ha empleado para consolidar su imagen y su carrera? Vamos a analizar algunos de los aspectos que lo diferencian, esa chispa que lo hace destacar entre tantos talentos. A menudo pensamos en el éxito como una línea recta ascendente, pero la realidad suele ser mucho más sinuosa. Estoy seguro de que Kerem, como cualquier profesional exitoso, ha enfrentado sus propios desafíos, sus momentos de duda y sus obstáculos. Y es precisamente en cómo se superan esos momentos donde se forja el verdadero carácter y se encuentra el camino hacia el crecimiento. Exploraremos la resiliencia, la capacidad de aprender de los errores y de transformarlos en oportunidades, una cualidad que sin duda posee. Y ahora, llegamos a esa parte que tanto nos intriga, la revelación inesperada. A menudo cuando hablamos del éxito de una figura pública, nos centramos en lo obvio, su talento, su fama, su imagen. Pero, ¿y si el secreto fuera algo que escapa a los titulares, algo más personal, más íntimo? ¿Y si fuera una filosofía de vida, una perspectiva diferente sobre el mundo y sobre uno mismo? Prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno que quizás no esperaban, algo que Kerem ha compartido de forma sutil, pero que encierra un poder inmenso. Piensen por un momento en esas personas que admiran no solo por lo que hacen, sino por cómo son. Kerem Bürsin, más allá de ser un actor talentoso, transmite una cierta autenticidad, una conexión genuina con sus seguidores. ¿De dónde surge esa conexión? ¿Es algo cultivado o es una cualidad inherente? Vamos a analizar la importancia de la autenticidad en la construcción de una marca personal fuerte y duradera. En un mundo donde la imagen puede ser manipulada fácilmente, ser uno mismo, con todas las imperfecciones y virtudes que eso conlleva, es un acto de valentía y una estrategia poderosa. Pero la revelación inesperada va un poco más allá de la autenticidad superficial. Se trata de una mentalidad, de una forma de abordar la vida que influye directamente en la capacidad de alcanzar y mantener el éxito. Y esto es algo que podemos aplicar todos, sin importar nuestra profesión o nuestras aspiraciones. A menudo el mayor obstáculo para alcanzar nuestros objetivos reside en nuestras propias mentes, en nuestras creencias limitantes. ¿Qué si Kerem Bürsin ha logrado desmantelar algunas de esas barreras mentales? La revelación que vamos a desgranar hoy tiene que ver con la forma en que Kerem percibe y gestiona el concepto de éxito. No se trata solo de acumular logros, fama o dinero. Se trata de una comprensión más profunda de lo que significa vivir una vida plena y significativa. Y esa comprensión se traduce en acciones, en decisiones, en la energía que proyecta.
Es una visión que prioriza el crecimiento personal, la contribución y la conexión, antes que la mera acumulación. Una de las claves que hemos podido vislumbrar en sus entrevistas y declaraciones es su énfasis en la importancia del presente. En lugar de obsesionarse con el futuro o lamentarse por el pasado, Kerem parece tener una habilidad especial para estar plenamente presente en cada momento. Esta atención plena, esta capacidad de disfrutar el viaje y de aprender de cada experiencia, es un motor increíblemente poderoso para el éxito. Cuando estamos enfocados en el aquí y ahora, somos más eficientes, más creativos y más capaces de aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Además, su apertura a la vulnerabilidad es algo que lo hace excepcionalmente cercano. En lugar de proyectar una imagen de perfección inalcanzable, Kerem ha demostrado en diversas ocasiones que está dispuesto a mostrarse humano, con sus miedos y sus inseguridades. Y esta vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, lo fortalece y crea un vínculo de empatía con su audiencia. Nos damos cuenta de que a pesar de su estrellato comparte muchas de nuestras mismas luchas. Otra pieza fundamental de su secreto parece ser su curiosidad insaciable. Kerem no se conforma con lo que sabe, siempre está buscando aprender, explorar nuevas ideas, expandir sus horizontes. Ya sea a través de la lectura, de viajes, de conversaciones con personas interesantes o de la inmersión en diferentes culturas, su sed de conocimiento lo mantiene fresco, innovador y adaptable. Esta mentalidad de aprendiz constante es vital en un mundo en constante cambio. Y aquí viene la gran revelación, esa que quizás no esperaban leer tan explícitamente en un artículo sobre un actor. El secreto del éxito de Kerem Bürsin, en gran medida, se basa en una profunda comprensión y práctica de la gratitud. No una gratitud superficial, sino una apreciación genuina por las personas, las oportunidades y las lecciones que la vida le ha brindado. Él mismo ha compartido en ocasiones cómo agradecer las pequeñas cosas y los momentos, por muy insignificantes que parezcan, tiene un impacto transformador en la perspectiva y en la energía. La gratitud no solo nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, sino que también genera una energía magnética que atrae más cosas buenas a nuestra vida. Cuando estamos agradecidos, nos abrimos a recibir, somos más receptivos a las bendiciones y somos más propensos a reconocer y capitalizar las oportunidades. Kerem parece haber integrado esto en su ADN, y es una cualidad que, sin duda, ha alimentado su camino hacia el éxito. Piensen en esto: cuando estamos agradecidos, disminuye la envidia, la frustración y la autocompasión. En su lugar, florece la positividad, la motivación y una sensación de abundancia, incluso cuando las cosas no son perfectas. Esta es la esencia de esa revelación inesperada. No se trata de un truco de magia o de una fórmula secreta de la industria, sino de una práctica personal y profunda que ha cultivado. Por supuesto, todo esto no minimiza su talento actoral, su arduo trabajo, su disciplina y su capacidad para conectar con el público. Pero la gratitud, la autenticidad, la curiosidad y la presencia son los cimientos invisibles sobre los que se construye un éxito duradero y significativo. Son los engranajes internos que mueven la maquinaria externa que vemos en pantalla. En resumen, hemos explorado varias facetas del éxito de Kerem Bürsin. Hemos hablado de su dedicación al arte, su resiliencia ante los desafíos, su autenticidad, su curiosidad insaciable y, la revelación clave, su profunda práctica de la gratitud. Estos elementos, entrelazados, forman el tapiz de su impresionante carrera. Es un recordatorio de que el éxito no es solo un destino, sino un viaje impulsado por una mentalidad y unas prácticas conscientes. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero que hayan encontrado este contenido tan intrigante e informativo como yo al investigarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que la gratitud es realmente un pilar del éxito? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros. Y si este vídeo les gustó y les aportó algo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también admiran a Kerem Bürsin o que buscan inspiración para alcanzar sus propias metas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir formando parte de nuestra comunidad y para no perderse futuros vídeos interesantes como este. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.